En este video vamos a ver cómo configuramos la información que queremos que aparezca en la adenda de las facturas. En primer lugar, en la configuración de los formatos de impresión, recuerden que podemos elegir, vamos a modificar el formato de impresión que usamos para las facturas, podemos elegir si queremos que la adenda aparezca en el pie de la página, es decir, debajo de los totales, o queremos que aparezca en el detalle. Si elegimos A4 con adenda en detalle, por ejemplo, la adenda va a quedar a continuación del último artículo de la factura y antes de los totales. Si elegimos que salga en el pie de la página, va a salir debajo de los totales. Recuerden que cuando eligen este formato no van a poder imprimir más de 5 renglones de información. Entonces, aquellas empresas que necesitan que en la adenda aparezca más información, les recomendamos seleccionar este formato. Voy a dejar ese seleccionado para mostrarles. Entonces, ¿dónde configuramos qué información aparece? Porque si bien nosotros en una factura tenemos varios lugares donde ingresar información, por ejemplo, tenemos información para ingresar en notas, ¿no? Podemos haber escrito algo en las notas de la factura, pero también tenemos información de quién fue el vendedor. Esa información no va a salir por sí sola en la factura. La información que sale en la representación impresa es información que ya está establecida por nosotros porque lo exige DGI, como por ejemplo la fecha de la factura, el primer vencimiento, los datos del cliente, los datos de la empresa, ¿ah? La información de los artículos, pero tenemos cosas para elegir. Por ejemplo, qué código queremos que aparezca en la representación impresa, si los descuentos queremos que aparezcan como porcentaje o el monto del descuento. Lo que les comentaba, la adenda en el pie de la página o la adenda en el cuerpo de la factura. Entonces, esas configuraciones se realizan en, vamos a ir a configuración y lo vamos a abrir en otra pestaña, en un menú que se llama parámetros y preferencias de CFS. Ahora nos vamos a dedicar a solamente la parte de adenda. Van a tener otro video, van a poder ver otro video, si no lo vieron ya, donde explico el resto de las configuraciones. Entonces, para indicarle al sistema qué es lo que queremos que aparezca en la adenda, independientemente de que aparezca en el pie de la página o en el cuerpo de la factura, necesitamos agregar datos aquí. En este caso, yo tengo solamente configurado que aparezca el campo notas, pero vieron que si yo hago clic acá en seleccionar, tengo toda una lista de información que puede llegar a aparecer. Por ejemplo, tenemos, no sé, la caja. ¿Cuál es el nombre de la caja que seleccioné cuando estoy haciendo la venta? Puede que quiera que aparezca impreso en la adenda cuál fue el usuario que hizo la factura o la fecha y hora de registro. Entonces, hay mucha información que ustedes pueden seleccionar que aparezca en la factura. Siempre va a aparecer en la zona de adenda. Lo más común, y por eso ya viene configurado por defecto, es que aparezcan las notas de la factura. Es decir, lo que escribo en una factura, vamos a hacer un momento una factura. Si agregamos una factura, recuerden que, ya sea que sea venta crédito contado, podemos indicar bastante información. Por ejemplo, las notas. Seleccionamos un artículo. Confirmamos y antes de emitir la factura, siempre antes de emitir la factura, porque después que la emitimos, la información que podamos agregar a la factura no va a ir a la representación impresa. Entonces, antes de emitir podemos colocar notas. Lo que escribamos en estas notas va a aparecer en la adenda de la factura. ¿Por qué?
porque ya está configurado en los parámetros de CFE en la zona de adenda que aparezcan las notas, ¿no? En este caso tengo también configurado que aparezca el mensaje general. Esto también es algo bastante común. Mensaje general significa que si yo escribo algo en él, y ahora vemos dónde podemos configurar eso, configuración, lo abrimos en otra pestaña, y en los parámetros generales tenemos en el módulo de gestión donde configurar un mensaje general. Este mensaje es para que se incluya en la adenda de todos los comprobantes. Entonces, si yo escribo acá, no sé, los productos no tienen garantía, en todos los comprobantes va a aparecer este texto. ¿Por qué? Porque tengo configurado en adenda que aparezca el mensaje general. Si yo no tuviera esto configurado acá, por más que coloque una información en el mensaje general, en parámetros generales, este texto no va a aparecer en ningún lugar, ¿no? Ejemplos de mensaje general serían las cuentas bancarias donde queremos que los clientes nos depositen los pagos, o puede ser un mensaje que aparezca durante un tiempo, que la empresa permanecerá cerrada en determinados días. Ustedes pueden quitar, modificar cuando quieran este parámetro. Lo que siempre tienen que tener configurado en adenda, en parámetros y preferencias de CFE, es que quieren que se imprima lo que tengan escrito ustedes en mensaje general, ¿no? Y así con todo el resto de la información. Si yo en la configuración de la adenda configuro que me aparezca la condición de pago, bueno, me va a aparecer la condición de pago si le elegí 30 días, 60 días, ¿no? Entonces cada dato que selecciono, y acá tienen para agregar una nueva fila, va a aparecer en la adenda si lo tengo seleccionado acá, de acuerdo a lo que en ese campo diga en la factura. Recuerden que si la adenda la tienen configurada en el formato de impresión en el pie de la página, no pongan más de 5 líneas acá. Si necesitan más de 5 líneas de datos, entonces elijan en el formato de impresión que la adenda aparezca en el detalle. Y tienen información, por ejemplo, como el código del cliente, datos del cliente, el vendedor, cuál fue el precio de venta que seleccionaron. No sé, yo tengo en el primer campo elegido notas. Ahí va a aparecer todo lo que yo haya escrito en notas, pero podría querer que solamente me aparezca la línea 1 o que me aparezca la línea 3 de las notas. Entonces va a aparecer el dato de acuerdo a lo que ustedes seleccionaron. Esto que dice notas del comprobante no es lo mismo que notas solo. Notas solo son las notas que ustedes escriben en cada factura cuando la hacen. Notas del comprobante es de la configuración de los comprobantes. Entonces vamos un momento a ver qué es eso de notas del comprobante. Por supuesto que si tienen dudas, en soporte les podemos evacuar las mismas, porque son muchos datos como para explicarlos todos acá. Cuando configuramos los comprobantes, le podemos haber indicado, vamos a filtrar solo los que son comprobantes fiscales electrónicos. A cada comprobante se le puede indicar una nota en particular acá, en la configuración del comprobante. Entonces, cuando estoy configurando la adenda, el campo que se llama notas del comprobante es la nota que está en la configuración del comprobante, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tengan seleccionado en adenda, es lo que va a salir en el PDF de la factura. Otro dato importante, etiqueta. Si ustedes escriben algo acá, este texto va a aparecer antes del dato en sí. O sea, va a aparecer la palabra notas, 2 puntos, y la nota que le indique a la factura. O va a aparecer condición de pago, 2 puntos, y la condición de pago. Y acá, por ejemplo, en general, voy a poner cualquier texto. Entonces, esta es la etiqueta que va a aparecer. Ahora lo van a comprender mejor en el ejemplo. Acá donde dice mostrar, si ustedes tildan mostrar, significa que aunque no haya ningún dato en notas o ningún dato en mensaje general o en condición de pago, la etiqueta sale igual. Eso significa. O sea que no tienen que tildarlo
siempre, porque cuando haya información la etiqueta va a salir. Vamos a configurar un segundo acá y vamos a terminar. Vamos a poner ahí notas de la factura, vamos a confirmar, vamos a poner algo en la condición de pago para tener información y que aparezca en la adenda. Entonces, tanto en la vista previa como en emitir, voy a poder ver cómo tengo configurada. Entonces, como tengo configurada la adenda en el cuerpo de la factura, en el detalle, me aparece notas, 2 puntos, y lo que escribí como notas en la factura. Condición de pago, 2 puntos, y la condición de pago que elegí. Ahora, déjenme configurar en el mensaje general. Voy a poner acá texto general de las facturas, por ejemplo. Si yo escribo algo en ese mensaje general, recién ahora va a empezar a salir eso en la adenda, porque si bien yo tenía configurada que en la adenda apareciera lo que había escrito en mensaje general, como no tenía nada escrito en mensaje general, no aparece. Y ahora sí, aparece atención, que fue la etiqueta que puse, y el texto que acabo de escribir, ¿no? Entonces, de esa manera se configura la adenda. En parámetros y preferencias desde SFE configuro qué datos quiero que salgan en la adenda, pero van a salir datos siempre y cuando haya información en el lugar que corresponde. Estas son las notas que escribo en cada factura, esto es un mensaje general, esto es la condición de pago, y así seguirían apareciendo hacia abajo los textos que ustedes hayan seleccionado. Si ustedes seleccionan que la adenda salga en el pie de la página, en el formato de impresión que configuran, la adenda va a salir debajo de los totales.